Buenos días. Comenzaremos esta lección 27 ya, de verdad y certeza, sección 4. Y corresponde que continuemos tratando la presentación sobre las ideas de el Círculo de Viena, el neopositivismo lógico, que es la corriente dominante en filosofía de la ciencia durante buena parte del siglo XX, hasta más o menos los años 60. Fue la corriente dominante en filosofía de la ciencia. Es más, a ello se debe, en buena medida, el que la filosofía de la ciencia se haya constituido en una disciplina por sí misma durante el siglo XX. Algo hice aquí mal. Entonces, vamos a considerar ahora, o continuar considerando, las razones por las cuales el tipo de influencias que hicieron que para un número importante de filósofos en los años 30 y 40 esta fuese una forma fructífera de enfrentar los problemas filosóficos en general y también una manera fructífera de comprender la ciencia. La lección pasada estuvimos conversando acerca del positivismo en el siglo XIX, que tiene diferencias con lo que vamos a ver ahora. Si ustedes consideran eh, eh, superficialmente un tipo de posición y otra, la posición de los neopositivistas lógicos en el siglo XX es mucho más sofisticada que la posición que habían tenido los positivistas en el siglo XIX, aunque comparten sus motivaciones centrales. Pero hay algo que hace que la, el programa, la pretensión teórica que tienen los neopositivistas lógicos en el siglo XX es muchísimo más ambiciosa que lo que nunca tuvieron los positivistas en el siglo XIX. Es mucho más ambiciosa. Bueno, eso se debe a, el impacto que tienen ciertas ideas que se desarrollan precisamente en esta época. Entonces, estuvimos conversando la última lección acerca del positivismo, de esta idea según la cual la única forma legítima de conocimiento es la que nos entrega las ciencias naturales, esta idea según la cual la metafísica y las perspectivas teológicas, como ellos las llamaban, eran perspectivas que estaban impidiendo el progreso de la humanidad, eran cosas que impedían nuestra completa emancipación respecto de la naturaleza, nuestro perfecto proceso y libertad, porque en fin, al poder nosotros dominar la naturaleza también podemos hacernos, por decirlo así, dueños y ser señores de nuestro propio desarrollo. Eh, y la idea también, de acuerdo a la cual lo que no es ciencia es una, en fin, es un proyecto dudoso, quizás que tiene otro valor, tiene un valor, qué sé yo, estético, por ejemplo, pero no un valor como forma de conocimiento. Bueno, esas ideas vienen del positivismo en el siglo XIX y los neopositivistas van a ser continuadores de esas motivaciones centrales, como digo, pero con un añadido, con una sofisticación especial que tiene su origen en una línea de desarrollo que es paralela a la anterior, porque no son positivistas estos autores que vamos a mencionar ahora. Entonces, ¿cuál es el desarrollo paralelo? Son los programas de reconstrucción racional de las matemáticas. Son programas de fundamentación de las matemáticas. Un programa que surge entre los matemáticos, porque no es una idea que haya sido puesta por filósofos sobre los matemáticos, sino que es un tipo de cuestionamiento que surge de los mismos matemáticos acerca de cuál es el verdadero fundamento de lo que están haciendo. Eh, Tiene que ver con el darse cuenta de que ciertos supuestos que ellos habían dado sin demasiados problemas en tiempos anteriores, ahora se mostraban problemáticos, o por lo menos, aunque no sean problemáticos, se mostraban como dignos de ser considerados con más atención. Yo les comenté la última lección
que en el siglo XIX, por ejemplo, se produce el desarrollo de las geometrías no euclidianas. ¿Bien? Ahora, ¿por qué esto es importante para lo que estamos viendo? Bueno, porque, a ver, hay una serie de cosas que surgen ahí. Uno, la geometría euclidiana puede ser axiomatizada, o sea, podemos, por decirlo así, capturar todas las verdades de la geometría a partir de ciertos supuestos, lo que había hecho Euclides, en fin, y los matemáticos griegos en la antigüedad clásica. Pero lo que pasa con las geometrías no euclidianas es que uno de esos axiomas podemos sacarlo y parece que es independiente y el resto sigue, puede subsistir de manera coherente y tenemos entonces geometría en que no dependen ese, eh, de ese axioma. ¿Okay? Surge también otro tipo de desarrollo, la idea de que, bueno, en fin, se había explotado largamente el cálculo infinitesimal en todo el siglo XVIII, pero resulta de que todavía no se tenía una definición clara, coherente, o al menos notoriamente coherente, del concepto de límite. Eso surgió después, en el siglo XIX. Entonces, claro, y si no hubiese aparecido? Estaban, por decirlo así, construyendo sobre arena, estos tipos. Era todo una, un gran volador de luces, del cual no se habían dado cuenta en fin, que la base sobre la cual estaban construyendo era una base que no era perfectamente sólida. Bueno, en ese caso se encontró, por decirlo así, se hizo una reformulación rigurosa del cálculo infinitesimal, pero por mucho tiempo no existió eso. Se estaba funcionando con una idea intuitiva y bueno, y no había completa garantía de que esto no fuese finalmente un conjunto de intuiciones incoherentes. ¿Okay? Entonces, surgen en la segunda mitad del siglo XIX una serie de programas que buscan esa reconstrucción de la matemática. Aquí es donde aparece la teoría de conjuntos de Cantor. Cosa que ustedes, en fin, ya saben bien, pero esto tiene su origen en esta época, ¿no? Tienen su origen también en esta época las axiomatizaciones de la aritmética. O sea que se buscan, así como en geometría, se han encontrado ciertos supuestos axiomáticos a partir de los cuales se pueden derivar las restantes verdades de la geometría. En aritmética también, cosa que no había pasado, como ustedes se pueden dar cuenta, por siglos, también se dice, mira, en realidad las verdades de la aritmética también podríamos nosotros axiomatizarlas en una serie de supuestos, y esos son los 4 axiomas de Dedekind y los 5 axiomas de Peano. ¿Bien? Y otro tipo de desarrollo, que es paralelo a esto de Dedekind, de Peano o de Cantor, es el programa que impulsa Frege en la misma época, que es mucho más ambicioso que el de los otros autores. Lo que hace Cantor o lo que hace Dedekind, es decir, bueno, podemos elaborar una teoría matemática acerca de conjuntos, por ejemplo, eso es lo que hace Cantor, pero sin pretender que la teoría de conjuntos sea una verdad de la lógica, ¿no? Frege va mucho más profundo en esto, es decir, mira, en realidad lo que a mí me interesa es mostrar que las infinitas verdades de la aritmética no solamente pueden ser axiomatizadas, sino que pueden derivarse exclusivamente de las leyes de la lógica. La ley de la lógica más ciertas definiciones que van a ser estipulaciones del significado de ciertos términos. En particular, lo que hace Frege es que el número, la noción de número, es introducida como una definición especial. Yo les he puesto a ustedes aquí este principio de aquí que se llama, algunos autores lo llaman el principio de Hume, en fin, ¿no? pero es el principio que explota Frege, que la idea es la siguiente, ¿no? Lo que tenemos indicado como signo gato es el número de los f. Entonces la idea es, el número de los f es idéntico al número de los g, si es que los f's pueden ser puestos en biyección con los g. Ahora, este principio es un principio que utiliza Frege para introducir el concepto de número. O sea, sin necesidad de tener claridad lo que es el 1, el 2, el 3, sí tenemos claro, pues así podemos introducir una cierta noción que está perfectamente determinada acerca de cuándo dos conjuntos de cosas, o dos agrupaciones de cosas, o dos colecciones de cosas, son equinumerosas. ¿Bien? Y Frege explota este principio para hacer una reconstrucción de la aritmética como derivada exclusivamente a partir de las leyes de la lógica. Ahora, la tarea era nada de sencilla, entre otras cosas, porque cuando Frege comenzó a trabajar, lo que se entendía por lógica era básicamente Aristóteles, lo cual no es que esté mal, digamos, no es que la lógica aristotélica sea, en fin, una lógica inválida,
pero es una lógica que abarca un fragmento de lo que hoy día, si ustedes hacen, no sé si estudian lógica en álgebra o algo así, pero si ustedes estudian lógica de predicado, todas las verdades de la lógica aristotélica, de su teoría del silogismo, son un pequeño fragmento finito de las infinitas verdades que pueden ser derivables en lógica de primer orden. ¿Bien? O sea, faltaba generalidad, necesitábamos una teoría mucho más general que la existía en esa época. En esa época. En particular se necesitaba, por ejemplo, una teoría lógica adecuada de las relaciones. Y, y Frege hizo eso. Entonces, por eso así, para desarrollar el programa de mostrar cómo las matemáticas, la aritmética en particular, son nada más que lógica, son simplemente verdades de la lógica, hace Frege una reconstrucción de cuáles son las verdades de la lógica, para lo cual hace un salto gigante, digamos, o sea, es un salto que no se había dado en miles de años desde Aristóteles en adelante. Entonces, Frege escribe un pequeño tratadito que se llama el Begriffsschrift, que salió publicado en 1879, en donde desarrolla por primera vez una lógica de predicado. En fin, no es necesario entrar aquí en los detalles, pero la idea es la siguiente. Frege, para conseguir ese propósito de mostrar que la aritmética es lógica, tiene que reconstruir la misma lógica. Tiene que, por decirlo así, comprender mucho mejor cómo funciona la lógica. Y una vez hecho ese trabajo, entonces se aboca directamente a la cuestión de efectuar esa derivación. Yo creo que lo último que les dije en la lección pasada es que Frege había sido una figura trágica, ¿no? Porque por varias razones. Una, su gran proyecto de derivar la aritmética de la lógica fracasó. O sea, fracasó no porque después la gente se dio cuenta. No. Él tuvo la amarga experiencia de darse cuenta de que todo el trabajo que le estaba haciendo tenía un defecto fundamental. Y esto no me extrañaría que ustedes lo hubiesen escuchado en alguna otra porque es muy conocido. Pero la gran obra de Frege se llama Las leyes fundamentales de la aritmética, el Grundgesetze de la aritmética, que es un libro, o sea, lo tengo aquí, se los podría mostrar, bien gordo, que salió publicado en dos volúmenes. El primer volumen en 1893 y el segundo volumen en 1903, 10 años después. Bueno, antes que saliera el segundo volumen, recibió una carta, Frege, de Bertrand Russell, en donde le dice, mira, encontré una inconsistencia con tu axioma quinto. O sea, él había axiomatizado la lógica, y uno de los axiomas que él había introducido era un axioma del cual Russell encontró que se podía derivar una contradicción. ¿Vale? Ahora, esto es lo que se conoce como la paradoja de Russell. Era una paradoja, la de Russell, que no solamente afectaba a la teoría de Frege, también afectaba a la teoría de conjuntos que había desarrollado Cantor. Y después de esto, una serie de desarrollos en teoría de conjunto y, en fin, y en muchas cosas matemáticas tienen que ver con tratar de reparar esta paradoja. Pero bueno, en fin, para Frege, el shock de esto era que, bueno, si esto es un problema en los fundamentos de lo que yo estaba haciendo, la derivación que yo estaba haciendo es una dificultad de principio y que él no fue capaz de resolver. O sea que él después murió amargado porque el gran proyecto de su vida no se había conseguido. Una era eso, que la notación que ocupaba Frege era muy extraña, era una notación muy inusual. Muy poca gente fue capaz de entender lo que él estaba haciendo. De hecho, su trabajo fue tampoco muy valorado por sus colegas. O sea, él, por ejemplo, no sé, pasó toda su vida en un cargo muy inferior, digamos, en la carrera académica. Jamás lo promovieron a nada muy superior. Sus colegas sencillamente consideraban que lo que hacía no tenía mucha importancia y, y murió en la oscuridad y la pobreza. ¿Bien?
pensando que su proyecto había fracasado. O sea, fue muy posteriormente, más o menos en los años 50 del siglo pasado, que haciendo la reconstrucción de lo que había sucedido se dieron cuenta de que, diantres, esta idea viene de Frege, y esto de aquí es Frege, y esto de acá. Entonces Frege fue recuperado mucho tiempo después. Tomás Omaña dice que da pendiente. Sí, no, sí, como digo, que es una figura trágica, pero claro, después retrospectivamente se dan cuenta de que, bueno, que las grandes transformaciones, las grandes ideas habían provenido de él, pero es una figura que durante su vida fue muy poco reconocida, como digo, murió en la oscuridad, nadie lo pescaba, digamos, ¿no? Hay relatos de, ¿quién era? Me parece que es Wittgenstein, que cuenta que fue a sus clases y iban como 3 alumnos así, y nadie cachaba nada, digamos, ¿no? Cosas que hoy día la gente, no sé, digamos, pagaría por visitar una cosa así, tener la oportunidad de... Eh, entonces, Frege es un autor que tiene mucha importancia en esto, ¿no? Bertrand Russell, que es el autor de esta famosa paradoja de Russell, es continuador de esta idea. Y después mucha gente le atribuía a Russell cosas que en realidad Russell había tomado de Frege. ¿Bien? Pero, bueno, Russell también eh, está imbuido de este programa y tiene una forma alternativa de desarrollar el mismo programa de Frege, que tiene otros problemas, ¿no? Él escribió una obra más gruesa todavía que la de Frege, que se llama El Principia Mathematica, que es también una reconstrucción de la matemática a partir de las leyes de la lógica, que hizo junto con Whitehead, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Yo no quiero hablar del problema logicista, que se llama programa logicista como el programa de construir las matemáticas como si fuesen simplemente lógica. ¿Bien? Pero es un programa que requirió un trabajo enorme en la misma comprensión de cómo funciona la lógica. Requirió expandir enormemente las capacidades y la potencia de la lógica que se poseía en ese entonces. ¿Y por qué es importante esto que les cuento ahora sobre Frege, sobre Russell y el programa de reconstrucción lógica de las matemáticas? Porque cuando, cuando consideramos qué es lo que sucede con el Círculo de Viena, con los neopositivistas, neopositivistas tienen su fuente, por decirlo así, de inspiración directamente en este programa. O sea, ¿qué es lo que pasaba con los neopositivistas? Los neopositivistas, bueno, por supuesto, eran positivistas, ¿de acuerdo? O sea, en fin, seguían con el mismo espíritu de los positivistas del siglo XIX, que la única forma legítima de conocimiento es la ciencia natural, que lo demás es cháchara, en fin, poesía o cualquier cosa. Pero querían ejecutar esta, por decirlo así, programa positivista utilizando las herramientas lógicas que habían sido descubiertas por Frege y Russell y otros lógicos, matemáticos y filósofos de la época. Entonces, lo que Frege y Russell habían intentado hacer para las matemáticas, ellos lo harían para la ciencia natural. Bueno, o sea, el programa de los neopositivistas es que el mismo nivel de rigor, el mismo nivel de precisión que había sido desplegado, había sido utilizado por estos autores para mostrar cómo es que la matemática es nada más que lógica, cosa que también, como les adelantaba, en el caso de Frege fracasó en vida porque en fin, Russell le mostró que había una inconsistencia. Russell, por otra parte, intentó ejecutar el programa, en fin, que yo sepa, no se han descubierto inconsistencias en su teoría, pero sí utiliza unos supuestos, unos axiomas que tienen poca cara de axiomas lógicos. Entonces, tampoco es que ustedes vean ningún matemático, que yo sepa, que estáis totalmente interesado en programar logicistas. ¿Bien? La teoría de conjunto que se desarrolla también en esta época para resolver el problema de la paradoja de Russell es la teoría de conjunto que ustedes hoy día verán como estándar. O sea, si en matemáticas estudian teoría de conjunto, es esa teoría de conjunto la que se desarrolla en esa época y que tiene una manera, una cierta estrategia para resolver la famosa paradoja de Russell. ¿Bien? Entonces, bien, el problema logicista lo podemos dejar a un lado. Lo que tiene importancia aquí es que tienen ustedes un ejemplo de qué es lo que tendría que ser una reconstrucción de
una teoría. Esto es, mostrar cómo cada una de las verdades de la teoría puede ser reconducida a ciertos axiomas y se puede derivar a partir de esos axiomas usando ciertas reglas precisas de derivación. Entonces, lo que vieron los no positivistas es que ese mismo trabajo era un trabajo que debía realizarse para cada una de las ciencias naturales. En primer lugar, para la física, porque en fin, se veía que la física es como la ciencia natural como más de base. La química depende de la física, la biología depende de la química, teoría o disciplinas científicas, en fin, ulteriores van a depender de la biología, si son cosas como la psicología, por ejemplo, y después otras van a depender también de, en fin, lo que se descubre en la psicología, como, qué sé yo, la sociología, la ciencia política y otras cosas ulteriores. ¿Bien? Pero tenemos una jerarquía en la ciencia cuya base viene dada por la física, ¿no? Física más matemática, ¿okay? Esto, por lo demás, era algo que había dicho Comte, ¿no? No era una cosa que se las había ocurrido a ellos, pero, por decirlo así, la idea es que lo mismo que se había hecho en matemática, ellos tendrían que hacerlo en primer lugar para la física, y una vez que estuviese hecho para la física, entonces podríamos seguir adelante y seguir con esa reconstrucción racional de las teorías científicas, usando los mismos estándares que habían sido usados por Frege y Russell para la reconstrucción de las matemáticas. Y esto requería usar muchísima lógica matemática, comprender muy profundamente las teorías que se intentan reconstruir racionalmente, ¿no? Entonces, la idea es, vamos a tratar de comprender tan bien esas teorías científicas que seremos capaces de especificar y mostrar de manera perfectamente clara cómo es que esas teorías se encuentran justificadas a partir de la experiencia. ¿Cómo es que estas teorías últimamente están recogiendo, por decirlo así, la información, la evidencia que se obtiene mediante observación empírica y las teorías adquieren su significado en virtud de esa experiencia empírica y se encuentran perfectamente justificadas en virtud de esa experiencia empírica? O sea, entonces ustedes también como hay una cierta concepción de cuál tiene que ser el trabajo también de un filósofo en esta época. Entonces, el trabajo de un filósofo para los neopositivistas consiste en ser por decirlo así, alguien que se dedica a hacer una limpieza lógica de las teorías científicas. Pero así como el científico está preocupado de descubrir cosas, hacer experimentos, o tratar de, en fin, inventar teorías nuevas y someterlas a prueba y testearlas y tratar de buscar. Y una vez que el científico ha hecho eso, viene, por decirlo así, el filósofo, y el filósofo lo que va a hacer es tratar de limpiar esto, ¿no? Precisarlo, hacerlo como más clarito, ¿no? Más ordenadito, dejar de lado toda la basura, digamos, todas las cosas, de manera que queden las teorías perfectamente en orden y se vea con perfecta claridad cómo están perfectamente justificadas a partir de la experiencia. O sea, la idea es que lo que debería hacer el análisis lógico de las teorías es mostrar, uno, su estructura, o sea, qué cosa se deriva lógicamente de qué otra cosa, qué es lo que se encuentra en el fundamento, ¿bien? Y qué es lo que es derivativo a partir del fundamento. Deben también ser capaces de mostrar cómo, dado que se trata de disciplinas empíricas, o sea, disciplinas cuya justificación proviene de lo que se constata empíricamente, por la experiencia, por la experimentación, por la observación empírica, deberían ser capaces de mostrar cómo las teorías se encuentran completamente justificadas, por decirlo así, en el último término, en estas cadenas de justificación, en estas cadenas de deducción el que consiste en estas teorías, lo que se encuentra al final de esas cadenas de deducción tienen que ser lo que los neopositivistas llamaban los enunciados protocolares o protocolar satse. ¿Bien? Acuérdense que estos tipos eran de Viena, ¿no? Eran, eh, eh, esto es, enunciados protocolares. ¿Por qué protocolares? Bueno, porque la idea es que cuando se está haciendo un experimento, el protocolo experimental que guarda registro de lo que se está observando
son, por decirlo así, el modelo que ellos tienen de un enunciado base de una teoría. La base de una teoría son esos protocolos de experimentación que están recogiendo los datos que se están observando. Esa es la base de justificación de una teoría, lo que se observa experimentalmente. Y por eso entonces se habla de enunciado protocolar. ¿Okay? Después hay variaciones sobre esto, algunos hablan de enunciados atómicos, o enunciados básicos, o enunciados elementales, como quiera que ustedes quieran. Pero la idea sería lo que debe resultar de un análisis lógico correctamente hecho de una teoría científica es que debemos encontrarnos con que las cadenas de justificación deben acabar últimamente en enunciados experimentales en que se ha constatado tal o cual registro después de hacer un experimento. Ahora, unido a esto, los neopositivistas sostienen que la utilización de esta manera de justificación, o sea que el que tengamos teorías cuya justificación última tiene que ver con lo que nos muestra la evidencia empírica, es también lo que permite diferenciar a la ciencia de lo que no lo es. ¿Bien? O sea, la metodología empírica de, por decirlo así, buscar información, buscar evidencia a partir de lo que nos muestra la experimentación empírica, es no solamente lo que permite justificar a una teoría científica, sino que también es lo que permite discriminar lo que es ciencia auténticamente de lo que no lo es. La ciencia natural auténtica es aquella que tiene su justificación última en la evidencia empírica. Lo que no es ciencia es lo que no tiene justificación en esa evidencia empírica. Ahora ustedes miran, ¿qué pasa con las matemáticas? Las matemáticas es un caso especial porque no son enunciados sintéticos, sino que en fin, los neopositivistas tenían una teoría especial acerca de las matemáticas y de la lógica, sostenían que eran convenciones lingüísticas. No es necesario que entremos ahora a considerar ese tipo de discusiones y teoría de los neopositivistas. Lo que me interesa a mí es lo siguiente, ¿okay? Los neopositivistas no solamente decían que la ciencia se encontraba justificada por la evidencia empírica, sino que sostenían además una cosa que era mucho más fuerte que esta. Esto es lo que se encuentra contenido en el famoso principio de verificación empírica, del cual hemos hablado al comienzo de este semestre, porque yo les hablé a propósito de concepciones antirrealistas, les hablé de esto, ¿bien? Pero hagan el link que tiene que ver con algo que mencionamos mucho antes, ¿no? Los neopositivistas sostenían que el significado de una proposición sintética, o sea, sintética porque es una proposición que no es verdadera exclusivamente en virtud del significado de sus términos, sino que es, por decirlo así, verdadera o falsa en relación a lo que está describiendo. ¿Bien? Bueno, la idea que se digan ellos es que el significado de una proposición está constituido por sus condiciones de verificación empírica. O sea, lo que determina, o sea, el contenido de lo que está siendo aseverado o enunciado por una proposición cuando es enunciada es el conjunto de condiciones empíricas en virtud de las cuales nosotros podríamos llegar a enterarnos de que es verdadera. El significado de un enunciado consiste en sus condiciones de verificación. Esto es, en el conjunto de situaciones experimentales en donde uno podría constatar empíricamente que las cosas son como la proposición dice que son. ¿Bien? Ahora, claro, ustedes retrospectivamente nosotros podemos saber que esto es cuando hacen esto los neopositivistas están adoptando una concepción antirrealista de la verdad y del significado. Ahora, ellos, en fin, todavía no se hacían estas distinciones, no estaban pensando en esos términos, simplemente lo proponían. Y tenía una consecuencia muy importante esto.
y es que cualquier tipo de enunciado que no puede ser verificado empíricamente, salvo si se trata de un enunciado de la lógica y las matemáticas, ¿eh? Pero cualquier enunciado que no puede ser verificado empíricamente es un enunciado que para los neopositivistas, a ver, no sucede simplemente de que no tenemos conocimiento, no sabemos si es verdadero o falso, sino que para los neopositivistas ese enunciado no tenía sentido. ¿Bien? O sea, eso es muy fuerte, ¿bien? Y muy radical. O sea, para los neopositivistas, la verificación empírica no es simplemente un mecanismo en virtud del cual uno puede justificar una teoría. ¿Bien? En fin, uno puede decir que la única manera de justificar una teoría, si es que no es de lógica y matemática, sería mediante la verificación empírica. Los neopositivistas dan un paso más allá. Lo que ellos sostienen es que esa verificación empírica o esas condiciones de verificación empírica son lo que confiere significado a los enunciados. De manera que si un enunciado, como digo, no tiene verificación empírica, ese enunciado carece de sentido. Ahora, piensen ustedes en esto, ¿no? O sea, eh, lo que está diciendo el neopositivista es que las cosas que no pertenecen a la ciencia son sartas de sinsentido. Es como decirle, ¿o qué significa que? No significa nada, digamos. ¿De acuerdo? No estoy diciendo nada, es una sarta de sonido que no tiene ningún significado, naturalmente. Entonces, también sería absurdo que yo estuviese, no sé, digamos, discutiendo y peleando con alguien porque me dicen, es verdadero. No, no, es falso, es verdadero, no, es falso. Pero si no significa nada, ¿por qué estamos peleando? No tiene ningún sentido que estamos peleando. De que. ¿Bien? Entonces, para los neopositivistas, la metafísica es un tipo de empresa filosófica que está, por decirlo así, constituida por proponer, por discutir acerca de enunciados que violan el principio de verificación empírica. Y por eso ellos tienen una explicación, de decir, por qué razón los filósofos siempre están discutiendo, nunca se ponen de acuerdo, y no se puede llegar a ningún tipo de convergencia en los resultados que obtienen los filósofos. Bueno, porque están discutiendo sin sentido, ¿de acuerdo? Es como encontramos dos niños pequeños diciendo, y él dice, no, sí, estás equivocado. Y se pelean por una cosa que formalmente no tiene ninguna decisión. Si no hay ningún tipo de evidencia empírica por la cual uno puede decirle, ya, viejo, realmente quien dice tiene razón y el que lo niega está equivocado. No, porque no significa nada, digamos. Entonces, naturalmente que vamos a seguir discutiendo eternamente sin llegar a ningún tipo de decisión, porque no tiene ningún significado lo que estamos diciendo. Antonio Guzmán pregunta, ¿los científicos siguen necesitando justificación empírica para todo? Bueno, hay veces que la justificación no es empírica, la justificación es lógica y matemática. Si tú sabes, por ejemplo, puedes hacer una transformación matemática, eso también cuenta como una justificación. Pero sí, en principio, la justificación que tiene la ciencia natural es justificación empírica, naturalmente. Pero quiero volver sobre eso porque uno de los problemas que tiene el neopositivismo, uno de los problemas que encontró inmediatamente el neopositivismo, justamente proviene de ese principio de verificación. O sea, ellos decían, la ciencia está constituida por enunciados que son empíricamente verificables. Y según ciertos criterios estrechos, creo yo, de verificación empírica, resultaba para los neopositivistas que la misma ciencia natural no tenía verificación. Lo cual era tremendo, digo, ¿no? Porque, por todo esto que estamos diciendo, significa que no tiene sentido, lo cual va exactamente en contra de sus pretensiones. Pero sí, Antonia, eh, no es que, a ver, no es que si el que uno quiera tener justificación para lo que se está sosteniendo significa ser positivista, ¿de acuerdo? Eh, lo que es propio de los positivistas es esta idea de acuerdo a la cual eh, un enunciado que no tiene verificación empírica no tiene significado. ¿Bien? Entonces, qué sé yo, discutir sobre si Dios existe o no existe, dijo, el enunciado Dios existe no tiene verificación empírica, por tanto, no tiene sentido. ¿Bien? Entonces los filósofos
no tiene ningún... En fin, es absurdo que alguien se preocupe siquiera de discutir acerca de esa proposición, porque para los positivistas esa proposición carece de significado. ¿Bien? Es lo mismo que si uno dijese verdadero o falso. Bueno, no es ni verdadero ni falso, ¿de acuerdo? Y tampoco, por tanto, va a haber evidencia a favor de... porque no significa nada, es un montón de ruidos nomás. O si les digo a ustedes, ¿qué significa eso? Nada, no significa nada, hay un montón de sonidos nomás. ¿Bien? Entonces, para los neopositivistas, toda la filosofía, salvo lo que es el trabajo de hacer lógica de las teorías científicas, era una sarta de sinsentidos. Y por esa razón, los filósofos se la pasan discutiendo y parloteando y hablando y etcétera, etcétera. Cuando en realidad, no, en fin, lo que ellos hacen no tiene ningún significado, ¿no? O como decía Carnap en un texto, decía, bueno, en fin, los metafísicos son gente que en realidad son como poetas, digamos, son como artistas, ¿cachai? Pero no entienden que lo que ellos tienen que hacer es dedicarse a escribir poesías, digamos, o hacer, no sé, otro tipo de creaciones artísticas, y creen que son científicos y se las dan de que van a hacer ciencia, y entonces hacen una cuestión que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Son como artistas frustrados, digamos, ¿no? Son como eh, pseudopoetas, digamos, o sea, realmente deberían hacer poesía, ¿de acuerdo? En vez de dárselas de, en fin, de que están haciendo un tipo de indagación científica que en fin, que no es nada, ¿no? Eh, entonces, la, la, el programa del Círculo de Viena, ustedes pueden darse cuenta, es mucho más radical de lo que nunca hicieron los positivistas del siglo XIX. Los positivistas del siglo XIX nunca quisieron decir que la filosofía no tenía sentido, ¿de acuerdo? O sea, lo que no era ciencia natural no tenía sentido. Ellos decían no está justificado, ¿de acuerdo? Pero no que no tenía sentido. Los neopositivistas dan un paso más allá y sostienen de que no tiene significado. ¿Sí? Cuando se habla de este principio de verificación, lo que inspiró a los neopositivistas para el principio de verificación son algunas cosas que dice Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos, que es una obra del año 18. O sea, de hecho, terminó de escribirla, peleó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por el Imperio Austrohúngaro, Wittgenstein, y por ahí en las trincheras terminó de escribir el Tractatus, una obra célebre. No tengo tiempo para contarles más del Tractatus, pero no es lo que dice el Tractatus, ¿no? O sea, lo que dice el Tractatus, que era lo mismo que había sostenido Frege y Russell, que el significado de una proposición son sus condiciones de verdad. A lo cual, si ustedes recuerdan, hablamos de esto comienzo. Bueno, los neopositivistas citan a Wittgenstein, pero lo que ellos enuncian no es que el significado de una proposición son sus condiciones de verdad, son sus condiciones de verificación empírica. ¿Sí? Y eso es lo que hace la transformación. Por eso es que ellos pueden declarar que toda la metafísica carece de sentido, y también por eso es que ellos pueden decir, mira, realmente lo único que aquí tiene significado inteligible y por el cual tiene algún sentido que estemos discutiendo y estemos buscando información para saber si son verdaderas o falsas, son las proposiciones de la ciencia. Lo demás, poesía, en el mejor de los casos. ¿Eh? O sea eso es lo más benigno que tú puedes encontrar al positivista. No, mira, si igual la poesía igual es bonita, ¿cachai? Y tiene algún valor estético, ¿de acuerdo? Lo que quiera que sea eso. Entonces, bueno, igual, digamos, en fin, le conceden alguna ventaja, digamos, ¿no? A la reflexión filosófica y metafísica sobre el mundo. Bien, un punto central del programa neopositivista, entonces, es que las constataciones experimentales, las constataciones empíricas que hacemos mediante nuestros sentidos o que se hacen en un experimento de cómo son las cosas, son la base de las teorías científicas. Son la base que les presta su justificación epistemológicamente. Y eso es lo que debería mostrar completamente una reconstrucción lógica de la ciencia. Y también son aquello que confiere significado a esos enunciados de la ciencia. Entonces los enunciados científicos, por decirlo así, en último término,
o que estén hablando de cosas hiper abstractas, ¿no? Como una función de onda, o qué sé yo, ¿no? O de la geometría del espacio-tiempo. El significado de cualquiera de estos términos teóricos que están siendo utilizados en la ciencia debe estar constituido últimamente de eh, constataciones empíricas, singulares de cómo son las cosas, en virtud de una observación experimental, de una observación perceptiva inmediata. ¿Okay? Y la idea sería que, si ustedes se dan cuenta, eh, um, si ustedes constatan qué es lo que se enuncian típicamente en las teorías científicas, ustedes toman cualquier manual, digamos, ¿no? O van a una clase de química, o una clase de biología, o una clase de física, y ustedes se van a dar cuenta que lo que a ustedes les transmiten en esos manuales, o en esas explicaciones, pues a lo mejor la explicación oral que da un científico, eh, son enunciados universales, no son enunciados particulares. No me están diciendo, mira, la luna fue observada en tal punto, en tal momento. La luna fue observada también en tal punto, en tal otro momento. No, 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 lo que les va a decir un científico es que hay una ley universal. eh, y claro, lo que observamos de la luna se explica debido a que hay una ley universal que determina que, qué sé yo, que cualesquiera dos cuerpos dotados de masa se atraen entre sí. Eh, Debido a esa ley, que tiene un valor universal, como les digo, es que nosotros después podemos constatar que la luna se encuentra en tales y cuales posiciones en distintos momentos del tiempo y tiene una trayectoria en su órbita alrededor de la Tierra. ¿Bien? Pero básicamente lo que nos ofrece la ciencia natural son enunciados universales. Del mismo modo, si en una clase de química les dicen, mire, ustedes tienen un compuesto químico con tales características y entonces interactúa y se produce una reacción, entonces usted tendrá como resultado tal o cual cosa. Bien, pero no estoy diciendo lo que sucedió en un caso en particular, no estoy contando una, no sé, una especie de relato, digamos, ¿no? De una cosa que me pasó una vez en el laboratorio. Está anunciando una ley universal. La idea es que cualquiera que haga en fin, someta, se encuentra a esta reacción química va a obtener este resultado. Vale de manera universal. Entonces, la cuestión es, ¿cómo es que la colección de constataciones empíricas, que son todas singulares, porque cuando yo constato empíricamente que la luna está en tal parte, lo estoy haciendo en ese tiempo, ¿de acuerdo? En ese lugar, es la constatación de lo que sucede en un momento preciso. Eh, ¿Cómo es que una colección de constataciones que son todas particulares van a bajar finalmente la justificación de enunciados universales? Bien, esto es lo que se conoce como el problema de la inducción, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, una acotación histórica, porque en fin, no la había hecho, pero, y esto es simplemente histórico. ¿Por qué se llama Círculo de Viena a estos tipos? Bueno, porque básicamente la mayoría de los filósofos que propusieron este punto de vista en los años 20, comienzo de los años 20, no, perdón, no comenzó, sino que bien, cerca de los años 30, en realidad, ¿no? O sea, fines de los años 20, en realidad, no comienzo de los años 20, sino que fines de los años 20. Eran en su mayoría austríacos y vivían en Viena. Había un señor que se llamaba Maurice Schlick, que era uno de los líderes del movimiento, y otra serie de gente eh, que estaban imbuidos de este punto de vista, lanzaron un manifiesto del Círculo de Viena, ¿no? Ahora, manifiesto, ustedes piensan, era una cosa que hacían los artistas, ¿de acuerdo? O sea, había un manifiesto de los surrealistas, por ejemplo. Entonces ellos eran como, para que se den cuenta, o sea, ellos son completamente científicos y tal cuento, pero lanzaron un manifiesto, digamos, ¿no? Y había como ciertas ideas madre del movimiento, del círculo de gente que estaba en Viena, ¿no? O sea, era un movimiento cultural el que ellos proponían. Había otra gente que no era de Viena, pero, en fin, pero son gente muy importante, como Reichenbach o Carnap, que eran alemanes, eh, pero que además adherían a los principios del movimiento. ¿Bien? Cuando
cuando llegaron los nazis al poder en Alemania, entonces varios de ellos escaparon a Estados Unidos. Y después Austria, recuerden ustedes también, fue anexada por el Tercer Reich, el famoso Anschluss. Entonces escaparon todos de Alemania, en fin, Alemania y Austria, que ahora se hizo parte de Alemania. Y por eso es que ellos tuvieron su mayor impacto en Estados Unidos, porque casi todos ellos, como les digo, se fueron a Estados Unidos y desarrollaron toda su carrera académica allá. Entonces, tipo como Carnap, como Hempel, como Reichenbach, son filósofos que el grueso de su producción se hizo en inglés y se hizo en universidades americanas. Y por esa razón, entonces, en Estados Unidos en particular, es donde se produce una generación de gente que fueron herederos en gran medida de estos positivistas. ¿Okay? No todos, por ejemplo Maurice Schlick, el fundador, esto también es un dato anecdótico, pero lo asesinaron este gallo. Iba llegando a la Universidad de Viena donde hacía clase y creo que un alumno, no sé, le habían puesto mala nota, no sé qué cosa, una cosa increíble. ¿Te puedes imaginar que un alumno esté tan frustrado con su profesor por una mala nota que haga? Bueno, lo asesinó, ¿de acuerdo? Entonces llegó y lo mataron, digamos, a Maurice Schlick. En fin. Entonces, bueno, esta es la historia, ¿no? Por eso se llama Círculo de Viena y tienen esta aura, digamos, de que era un grupo, una cierta corriente cultural, elaboraron un manifiesto como si fuera un movimiento artístico, y, y históricamente después se fueron, como digo, de Alemania, y desarrollaron el grueso de su carrera académica fuera. Ok, entonces yo le estaba a ustedes indicando que para que exista justificación empírica de un enunciado de aquello que nos transmite la ciencia natural y nos dice cosas como que todos los gatos son mamíferos, por ejemplo, o que todos los mamíferos tienen sangre caliente, o que siempre que ustedes tengan tales o cuales compuestos moleculares, ustedes tendrán una reacción que tendrá como resultado tal o cual cosa, o si estoy yo enunciando que cualesquiera cuerpos dotados de masa tendrán, se van a atraer entre sí y la fuerza de atracción va a ser directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Cualquiera de estas cosas son enunciados universales, son enunciados que están diciendo que algo vale para todos los objetos que cumplan cierta condición. Entonces, lo que se conoce como problema de la inducción es, por decirlo así, el problema acerca de cómo es que está justificada la inferencia a partir de una serie de casos particulares, pero cuya conclusión no versa sobre casos particulares, sino que versa sobre todos los casos, sin ninguna excepción, ¿no? Podríamos formular una inducción de esta manera, como ustedes la pueden ver aquí, ¿no? Yo constato que el objeto A1, el que sea, es F y es G. Da lo mismo lo que sea F y G. O sea, veo un gato, por ejemplo, digo, oh, diantres, es un gato. Y es un mamífero. Ok, ya, ok. Veo después otro gato, el gato A2, no sé, el gato Garfield. ¿Sí? Oh, es un gato. Y es un mamífero. ¿De acuerdo? Y después veo otro gato, es el gato Félix. Oh, es un gato. Y es un mamífero. Bien, entonces yo constato un montón de casos particulares de gato, y en cada uno de esos casos particulares constato que es un mamífero. Entonces, yo concluyo que todos los gatos son mamíferos. O colocado aquí formalizadamente. Para el objeto A1 es F y es G. Para el objeto A2 vale que es F y es G. Para el objeto AN vale que es F y que es G. ¿Bien? Ahora, por supuesto, dado que esta es evidencia empírica que uno está recabando, esto es un número finito de casos, ¿de acuerdo? No tenemos infinitas observaciones empíricas. Es un número finito de constataciones que estamos haciendo de cosas que son F y que son G. Y que no son todas las cosas que son F. Por supuesto, si yo pudiese hacer una constatación y tuviese yo evidencia de todos y cada uno de los objetos que son F, esta inducción sería perfectamente válida. ¿Bien? Pero el punto
Y el problema surge cuando lo que yo constato o lo que se constata empíricamente es lo que sucede con no todos los objetos que son F, sino que con algunos, con una muestra de objetos que son F. Y constato que todos esos objetos son al mismo tiempo G. Entonces lo que se concluye es que para todo objeto, vale que si es F, entonces es G. ¿Okay? Una inducción designa entonces un tipo de inferencia en donde a partir de cierta evidencia particular, si quieren, a partir de hechos que tienen que ver con objetos particulares, nosotros vamos a concluir algo que vale para cualquier objeto que satisfaga ciertas condiciones. O en otras palabras, vale de manera universal. ¿Bien? Este problema, el problema de la inducción, es un problema bastante antiguo. Ustedes encontrarán que hay una formulación de este mismo problema ya en Aristóteles, en los primeros analíticos. Aristóteles plantea este mismo problema, diciendo, bueno, en fin, ¿cómo es que nosotros podemos hacer este paso de casos particulares a una justificación o a una tesis acerca de lo que sucede en todos los casos? ¿Bien? El término griego epagogé es lo que nosotros hemos traducido por inducción. Que ustedes toman inductio en latín, es la transliteración de epagogé. O sea, significan exactamente lo mismo. Es como sacar de, traer de. La idea entonces es que un conjunto de constataciones particulares son la base que permiten estar justificado en que algo vale para todos los casos. ¿Bien? Bueno, la cuestión es cómo es que este tipo de inferencia es válida, si es que se trata de una constatación de un número de casos particulares que no son todos los casos particulares. Insisto en que puede haber situaciones en donde uno efectúe, por decirlo así, una inducción completa, ¿verdad? Uno sea capaz de constatar lo que sucede con todos los casos eh, de cierta condición que está siendo considerada. Por ejemplo, si yo considero eh, todos los alumnos del curso FIL 217 C4, ¿de acuerdo? Y yo algo así como todos los alumnos del curso FIL 217 C4 son chilenos, no sé si sea, en fin, pero supongamos, bien. Bueno, es una cosa para la cual yo sí podría hacer una inducción completa, porque es un número finito de casos, no son muchos, y yo puedo hacer una constatación de cada uno de los alumnos del curso FIL 217 C4 y chequear de que cada uno de ellos cumple con la condición de ser chileno. Entonces yo puedo, por eso así, justificar el enunciado universal de que todos los alumnos del curso FIL 217 C4 son chilenos. Ahora, las tesis que son de más interés para la ciencia natural son tesis que, por decirlo así, no están limitadas a un grupo específico, limitado en el tiempo o en el espacio. Nos interesan verdades que sean de naturaleza auténticamente universal. Nos interesan verdades, por ejemplo, que tengan que ver con todo objeto dotado de masa. O verdades que tengan que ver con todo organismo vivo, por ejemplo. O verdades que tengan que ver con todo gato, o en fin, o lo que sea. ¿Bien? Esas son las verdades que nos interesan en la ciencia natural. Y para esas verdades, que tienen que ver con cosas de un alcance auténticamente universal, eh, las constataciones que podemos hacer empíricamente son constataciones que solamente involucran un número limitado de casos de la población completa. Entonces, esto es lo que se conoce como el problema de la inducción. ¿Cómo es que estas inferencias se encuentran justificadas? ¿No? También se conoce este problema como el problema de Hume, porque David Hume, un filósofo escocés de la segunda mitad del siglo XVIII, es quizás quien planteó esta cuestión de la manera más fuerte y más, en fin, notoria, digamos, ¿no? Y de mayor impacto en la historia de la filosofía. Ok, pero estamos ya en el tiempo, así es que vamos a quedar aquí y seguiremos el próximo jueves con la conversación sobre estas cuestiones. Así que
Hasta luego, alumnos.